Gracias a ese rumor, a nadie le extrañó no ver a Monsieur de Charlus reaparecer en casa de los Verdurin, y cuando por casualidad él encontraba en alguna parte a uno de los fieles del que había sospechado y al que había insultado, como éste guardaba rencor al varón que ni siquiera lo saludaba, la gente no se sorprendía, comprendiendo que nadie en el pequeño clan quisiese ya saludar al varón. Mientras el señor de Charlus, anonadado por el golpe de las palabras que acababa de pronunciar Morel y la actitud de la patrona, asumía la pose de la ninfa presa del terror pánico. El señor y la señora Verdurin se habían retirado al primer salón, como en señal de ruptura diplomática, dejando solo a Monsieur de Charlus mientras sobre el estrado Morel envolvía su violín. Cuéntanos cómo ha pasado, dijo ávidamente Madame Verdurin a su marido. No sé qué le habrá dicho usted. Parecía muy emocionado. Intervino Esquí. Tenía lágrimas en los ojos. Fingiendo no haber comprendido, creo que lo que le he dicho le ha dejado totalmente indiferente, dijo Madame Verdurin recurriendo a una de esas maniobras en las que, por lo demás, no todo el mundo cae, y para obligar al escultor a repetir que Charlie lloraba, llantos que embriagaban a la patrona con demasiado orgullo como para arriesgarse a que, por haber oído mal, este o aquel fiel los ignorase. No, no, al contrario, he visto lagrimones brillándole en los ojos, dijo el escultor en tono bajo y con una sonrisa de confidencia malévola, sin dejar de mirar de reojo para cerciorarse de que Morel seguía estando en el estrado y no podía oír la conversación. Pero había una persona que la oía y cuya presencia, tan pronto como se hubiera notado, iba a devolver a Morel una de las esperanzas que había perdido. Era la reina de Nápoles, a quien, habiéndosele olvidado el abanico, había parecido más cortés, abandonando otra velada a la que se había dirigido, volver en persona a buscarlo. Había entrado muy despacio, como confusa, dispuesta a disculparse y a hacer una breve visita ahora que ya no había nadie, pero en el calor del incidente, que había comprendido enseguida y que la encendió de indignación, nadie la había oído entrar. Dices que tenía lágrimas en los ojos. ¿Tú lo has notado? Yo no he visto lágrimas. Ah, sí, ahora me acuerdo, se corrigió Madame Verdurin por temor a que su denegación no fuese creída. En cuanto a Charlus, no le llega la camisa al cuerpo. Debería coger una silla, le tiemblan las piernas, terminará en el suelo, añadió con una risa burlona y despiadada. En ese momento Morel corrió hacia ella. ¿No es esa dama la reina de Nápoles?, preguntó Morel, aunque supiese que lo era, señalando a la soberana, que se dirigía hacia Charlus. Después de lo que acaba de pasar, por desgracia, ya no puedo pedir al varón que me presente. Espere, lo haré yo, dijo Madame Verdurin, y seguida por algunos fieles, mas no por mí ni por Brichot, que nos apresuramos a pedir nuestros abrigos y salir, avanzó hacia la reina que hablaba con Monsieur de Charlus. Este había creído que el cumplimiento de su gran deseo, ver a Morel presentado a la reina de Nápoles, sólo podía impedirlo la improbable muerte de la soberana. Pero solemos imaginarnos el futuro como un reflejo del presente proyectado en un espacio vacío, cuando es el resultado, a veces inminente, de causas que en su mayoría se nos escapan. No hacía ni una hora de aquello, y Monsieur de Charlus habría dado cualquier cosa porque Morel no fuera presentado a la reina. Madame Verdurin hizo una reverencia a la reina. Al ver que ésta no daba la impresión de reconocerla, «Soy Madame Verdurin, vuestra majestad. ¿No me reconoce?» «Perfectamente», dijo la reina mientras seguía hablando con Monsieur de Charlus con tanta naturalidad y con un aire tan perfectamente ausente que Madame Verdurin dudó de si era a ella a quien se dirigía aquel perfectamente, pronunciado con una entonación maravillosamente distraída, que arrancó del señor de Charlus, en medio de su dolor de amante, una sonrisa de agradecimiento experta y codiciosa en materia de impertinencia. Morel, viendo de lejos los preparativos de la presentación, se había acercado. La reina ofreció su brazo a Monsieur de Charlus. También estaba molesta con él, pero solo porque no se enfrentaba con mayor energía a unos viles ofensores. Estaba colorada de vergüenza por él, de que los Verdurin osasen tratarlo de aquel modo. La simpatía llena de sencillez que les había manifestado hacía unas horas y la insolente altivez con que se erguía ante ellos nacía del mismo punto de su corazón. La reina era una mujer llena de bondad, pero concebía la bondad ante todo en forma de inquebrantable lealtad a las personas que amaba, a los suyos,
a todos los príncipes de su familia, entre los que estaba Monsieur de Charlus, y luego a todas las personas de la burguesía o del pueblo más humilde capaces de respetar a quienes ella amaba, de tener hacia ellos buenos sentimientos. Si había manifestado simpatía a Madame Verdurin, lo había hecho como a una mujer dotada de esos buenos instintos, y es probable que ésta sea una concepción estrecha, algo torpe y cada vez más anticuada de la bondad. Mas eso no significa que la bondad fuese menos sincera y menos ardiente en ella. Los antiguos no amaban con menos intensidad al grupo humano al que se consagraban por el hecho de que no excediese los límites de la ciudad, ni los hombres de hoy a la patria más que los que amarán a los Estados Unidos de toda la tierra. Muy cerca de mí tuve el ejemplo de mi madre, a quien Madame de Cambremer y Madame de Guermantes nunca consiguieron convencer para que participase en ninguna obra filantrópica, en ninguna iniciativa patriótica, ni para que fuese vendedora de papeletas o patrocinadora. Estoy lejos de afirmar que hiciese bien actuando solo después de que su corazón hubiera hablado, y reservando para su familia, para sus criados, para los desdichados que el azar puso en su camino, sus riquezas de amor y de generosidad. Pero sé que éstas, como las de la abuela, fueron inagotables y superaron de lejos cuanto pudieron hacer e hicieron nunca Madame de Guermantes o Madame de Cambremer. El caso de la reina de Nápoles era completamente distinto, pero hay que admitir, pese a todo, que no concebía los seres simpáticos como están concebidos en esas novelas de Dostoyevsky que Albertín había cogido de mi biblioteca y acaparado, es decir, bajo los rasgos de parásitos zalameros, ladrones, borrachos, tan pronto serviles como insolentes, disolutos y, llegado el caso, asesinos. Por otra parte, los extremos se tocan, dado que el hombre noble, el allegado, el pariente ultrajado que la reina intentaba defender era Monsieur de Charlus, es decir, a pesar de su cuna y de todos los parentescos que tenía con la reina, un individuo cuya virtud se rodeaba de muchos vicios. «No parece que se encuentre usted bien, querido primo», le dijo a Monsieur de Charlus. «Apóyese en mi brazo. Tenga la seguridad de que le sostendrá siempre. Es lo bastante fuerte para hacerlo». Luego, alzando orgullosa los ojos ante sí, donde en ese momento, según me comentó Esquí, se encontraba Madame Verdurin y Morel, como sabe, en otro tiempo, en Gaeta, ya mantuvo a raya a la canalla. Podrá servirle de bastión. Y fue así, llevando del brazo al varón y sin permitir que le presentaran a Morel, como hizo su salida la gloriosa hermana de la emperatriz Isabel. Dado el carácter terrible del señor de Charlus, dadas las persecuciones con que aterrorizaba incluso a parientes suyos, podía creerse que, tras esta velada, iba a desencadenar su furia y a ejercer represalia contra los Verdurin. No ocurrió así, y la causa principal fue, desde luego, que el varón, habiendo cogido frío unos días después y contraído una de esas neumonías infecciosas que fueron muy frecuentes entonces, durante mucho tiempo fue considerado por sus médicos y se consideró él mismo a 2 dedos de la muerte. Luego permaneció varios meses entre esta y la vida. Fue simplemente metástasis física y sustitución de una enfermedad distinta de la neurosis que hasta entonces lo había llevado a perder el control de sí mismo en orgías de cólera, porque sería demasiado simple creer que, por no haber tomado nunca en serio a los Verdurin desde el punto de vista social, no podía odiarlos como a sus iguales. Demasiado simple también recordar que los nervios, siempre dispuestos a irritarse por cualquier cosa contra enemigos imaginarios e inofensivos, se vuelven en cambio inofensivos en cuanto alguien pasa a la ofensiva contra ellos, y que es más fácil calmarlos arrojándoles agua fría a la cara que tratando de demostrarle la inanidad de sus agravios. Pero probablemente no es en una metástasis donde hay que buscar la explicación de esa ausencia de rencor, sino más bien en la enfermedad misma. Provocaba fatigas tan grandes que en el varón que le quedaba poco tiempo para pensar en los Verdurin. Estaba medio moribundo. Hablábamos de ofensiva. Hasta las que sólo tendrán efectos póstumos requieren, si uno quiere montarlas de manera adecuada, el sacrificio de una parte de las propias fuerzas. Le quedaban demasiado pocas a Monsieur de Charlus para la actividad de una preparación.
Se habla a menudo de enemigos mortales que reabren los ojos para verse recíprocamente en artículo de muerte y que vuelven a cerrarlos felices. Debe de ser un caso raro, salvo cuando la muerte nos sorprende en plena vida. Es, en cambio, en el momento en que ya no se tiene nada que perder, cuando no se preocupa uno por riesgos que, lleno de vida, hubiera asumido sin pensárselo dos veces. El espíritu de venganza forma parte de la vida. La mayoría de las veces, pese a excepciones que en el seno de un mismo carácter, como se verá, son contradicciones humanas, nos abandona en el umbral de la muerte. Después de haber pensado un instante en los Verduri, el señor de Charlus se sentía demasiado fatigado, se volvía contra la pared y ya no pensaba en nada. No es que hubiera perdido su elocuencia, simplemente le exigía menos esfuerzo. Todavía emanaba de su fuente, pero había cambiado. Liberada de las violencias que tantas veces había adornado, ya solo era una elocuencia casi mística, hermoseada por palabras de dulzura, por parábolas del Evangelio, por una aparente resignación a la muerte. Hablaba, sobre todo, los días en que se creía salvado. Una recaída le hacía callar. Esta cristiana dulzura en que se había trocado su magnífica violencia, como en Esther el genio, tan diferente de Andrómaque, causaba la admiración de cuantos lo rodeaban. Habría causado la de los propios Verdurin, que no hubieran podido dejar de adorar a un hombre al que tanto habían odiado por sus defectos. Sobrenadaban, desde luego, unos pensamientos que sólo tenían de cristiano la apariencia. Imploraba al arcángel Gabriel que viniese a anunciarles como al profeta dentro de cuánto tiempo llegaría el Mesías. Y añadía, interrumpiéndose con una dulce sonrisa dolorosa, pero el arcángel no tendrá que pedirme como a Daniel que espere 7 semanas y 72 semanas, porque habré muerto antes. Al que así esperaba era Morel. Por eso pedía al arcángel Rafael que se lo trajera como al joven Tobías, y mezclando medios más humanos, como los papas enfermos que, mientras mandan decir misas, no descuidan hacer llamar a su médico, insinuaba a sus visitas que si Brichot le traía rápidamente a su joven Tobías, quizás el arcángel Rafael consintiera en devolverle la vista como al padre de Tobías, o como en la piscina probática de Betsaida. Mas, a pesar de estos retornos de humanidad, la pureza moral de la conversación de Monsieur de Charlus no dejaba de ser menos deliciosa. Vanidad, maledicencia, locura de maldad y de orgullo, todo eso había desaparecido. Moralmente el señor de Charlus se había elevado muy por encima del nivel en que vivía poco antes. Mas este perfeccionamiento moral, sobre cuya realidad su arte oratorio era capaz, por otra parte, de engañar un poco a sus emocionados oyentes, ese perfeccionamiento desapareció justo con la enfermedad que había trabajado a su favor. El señor de Charlus volvió a bajar su pendiente a una velocidad que veremos aumentar de manera progresiva. Pero el comportamiento de los Verdurin hacia él ya solo era un recuerdo algo lejano, al que ciertas cóleras más inmediatas impidieron reavivarse. Volviendo atrás a la velada Verdurin, esta noche, cuando los dueños de la casa se quedaron solos, Monsieur Verdurin dijo a su mujer: «¿Sabes por qué no ha venido Cottard? Está con Saniet, cuya jugada en bolsa con la que contaba para recuperarse ha fracasado. Al enterarse de que no le quedaba ni un franco y que tenía casi 1.000.000 de deudas, Saniet ha sufrido un ataque. Pero también, ¿por qué ha jugado? Es idiota, es la persona menos indicada para eso. Otros más astutos que él se dejan las plumas, y él estaba destinado a dejarse embaucar por todo el mundo. Por supuesto, hace mucho que sabemos que es idiota», dijo Monsieur de Verdun. «De cualquier modo, el resultado está ahí. Un hombre al que su casero pondrá mañana en la calle, que va a encontrarse en la última de las miserias. Sus parientes no le quieren, y no será Forcheville quien haga algo por él. Por eso había pensado, pero no quiero hacer nada que te desagrade, que quizá podríamos dotarle de una pequeña renta para que no note demasiado su ruina, para que pueda cuidarse en su casa. Estoy completamente de acuerdo contigo. Está muy bien de tu parte que lo hayas pensado. Pero dices en su casa. Ese imbécil ha mantenido un piso demasiado caro. Eso ya no es posible.
Habría que alquilarle algo de 2 habitaciones. Creo que actualmente todavía tiene un piso de 6 a 7.000 francos, 6.500, pero lo aprecia mucho. Resumiendo, ha tenido un primer ataque, apenas podrá vivir más de 2 o 3 años. Pongamos que gastemos 10.000 francos por él durante 3 años. Me parece que podríamos hacerlo. Por ejemplo, este año, en lugar de alquilar otra vez la Rastellier, podríamos coger alguna cosa más modesta. Con nuestras rentas no me parece imposible amortizar 10.000 francos en 3 años. De acuerdo, lo único molesto es que se sabrá, nos veremos obligados a hacer lo mismo por otros. Puedes estar segura de que ya lo había pensado. Lo haré únicamente con la expresa condición de que nadie se entere. Gracias, pero no quiero que estemos obligados a convertirnos en los benefactores del género humano. Nada de filantropía. Podemos hacer una cosa, decirle que ese dinero se lo ha dejado la princesa Serbatov, pero lo creerá. Para su testamento la princesa consultó con Cottard. En último término podemos hacer a Cottard partícipe de la confidencia. Está acostumbrado al secreto profesional. Gana muchísimo dinero. Nunca será uno de esos oficiosos a los que haya que apoquinar dinero. Hasta puede que quiera encargarse de decir que la princesa lo había elegido como intermediario. De este modo nosotros ni siquiera apareceríamos. Esto evitaría el engorro de las escenas de agradecimientos, de las efusiones, de las frases. El señor Verdurin añadió una palabra que significaba evidentemente esa clase de escenas conmovedoras y de frases que ambos deseaban evitar, pero no pudieron decírmela con exactitud, porque no era una palabra francesa, sino uno de esos términos como suele haber en las familias para designar ciertas cosas, sobre todo las cosas molestas, probablemente porque se quiere tener la posibilidad de indicarlas delante de los interesados sin ser comprendidos. Ese tipo de expresiones son, por lo general, un residuo contemporáneo de un estado anterior de la familia. En una familia judía, por ejemplo, será un término ritual desviado de su sentido y quizá la única palabra hebrea que la familia, ahora afrancesada, sigue conociendo. En una familia fuertemente provinciana será un término del dialecto de la provincia, aunque la familia ya no lo hable ni comprenda siquiera el dialecto. En una familia venida de América del Sur y que ya solo habla francés, será una palabra española. Y en la siguiente generación, la palabra ya solo existirá a título de recuerdo de infancia. Se recordará que en la mesa los padres aludían, diciendo determinada palabra, a los criados que servían sin que éstos los entendieran, pero los niños ignoran lo que quería decir con exactitud aquella palabra, si era español, hebreo, alemán, dialecto, incluso si había pertenecido alguna vez a una lengua cualquiera y no era un nombre propio, o una palabra enteramente inventada. La duda solo puede aclararse si se tiene un tío abuelo, un viejo primo todavía vivo y que debió de emplear el mismo término. Como no he conocido a ningún pariente de los Verdurin, no he podido reconstruir exactamente la palabra. Lo cierto es que hizo sonreír desde luego a Madame Verdurin, porque el empleo de esa lengua menos general, más personal, más secreta que la lengua habitual da a quienes la usan entre sí un sentimiento egoísta que nunca deja de ir acompañado de cierta satisfacción. Pasado ese instante de alegría, pero ¿y si Cottard habla? Objetó Madame Verdurin. No hablará. Sí que habló, al menos conmigo, pues fue por él por quien lo supe unos años más tarde, en el entierro mismo de Sanier. Lamenté no haberlo sabido antes. En primer lugar, eso me habría encaminado más deprisa a la idea de que nunca hay que guardar rencor a los hombres, ni juzgarlos nunca por el recuerdo de esta o aquella maldad, porque no sabemos todo lo que, en otros momentos, su alma ha podido querer sinceramente y realizar de bueno. De modo que, incluso desde el simple punto de vista de la previsión, uno se equivoca, porque sin duda el lado malvado que se ha comprobado de una vez por todas volverá a aparecer. Pero el alma es mucho más rica que eso. Tiene en ese mismo hombre muchos otros lados que también reaparecerán y cuya dulzura negamos debido al mal comportamiento que ha tenido. Luego, desde un punto de vista más personal, esa revelación no hubiera dejado de tener efecto en mí, porque, cambiando mi opinión sobre Monsieur Verdurin, a quien yo creía cada vez más el peor de los hombres, esa revelación de Cottard, si me lo hubiera hecho antes, habría dispensado mis sospechas
sobre el papel que los Verdurin podrían desempeñar entre Albertín y yo. Por otra parte, quizá las hubiera disipado sin motivo, porque si Monsieur Verdurin tenía virtudes, no por ello era menos burlón hasta la más feroz de las persecuciones y ávido de dominio en el pequeño clan hasta el punto de no retroceder ante las peores mentiras, ante el fomento de los odios más injustificados para romper entre los fieles cualquier vínculo que no tuviera por meta exclusiva el reforzamiento del grupito. Era un hombre capaz de desinterés, de generosidades sin ostentación, lo cual no quiere decir forzosamente un hombre sensible, ni un hombre simpático, ni escrupuloso, ni verídico, ni siempre bueno. En él existía probablemente una bondad parcial, en la que quizás subsistía algo de la familia amiga de mi tía abuela, antes de que yo llegase a conocerla gracias a este episodio, como América o el Polo Norte antes de Colón o de Peggy. No obstante, cuando yo la descubrí, la índole de Monsieur Verdurin me presentó una nueva cara insospechada, y llegué a la conclusión de lo difícil que es presentar una imagen fija tanto de un carácter como de las sociedades y de las pasiones, pues aquel no cambia menos que éstas, y si pretendemos estereotipar lo que tiene de relativamente inmutable, debemos presentar sucesivamente aspectos diferentes, implicando que no sabe conservar la inmovilidad pero se mueve, al objetivo desconcertado. Al ver la hora y temiendo que Albertín estuviera aburriéndose, pedí a Brichot al salir de la velada Verdurin que tuviera la bondad de dejarme primero en mi casa, luego mi coche lo llevaría a la suya. Ignorando que estaba esperándome una muchacha, me felicitó por volver a casa directamente y dar por terminada tan pronto y con tanta sensatez una velada de la que, muy al contrario, yo no había hecho en realidad más que retrasar el verdadero comienzo. Luego me habló de Monsieur de Charlus. Seguro que éste se habrá quedado estupefacto oyendo al profesor, tan amable con él. Seguro que éste se habría quedado estupefacto oyendo al profesor, tan amable con él, al profesor que siempre le decía: yo nunca cuento nada, hablar de él y de su vida sin la menor reticencia. Y tal vez no habría sido menos sincero el asombro indignado de Brichot si Monsieur de Charlus le hubiese dicho: me han asegurado que hablaba usted mal de mí. De hecho, Brichot sentía cierta debilidad por Monsieur de Charlus y, si hubiera tenido que remitirse a alguna conversación sobre él, habría recordado mucho más los sentimientos de simpatía que habían experimentado por el varón, aunque decía de él las mismas cosas que decía todo el mundo, antes que esas cosas mismas. Y no habría creído mentir cuando afirmaba: yo que hablo de usted con tanta amistad, porque sentía cierta amistad mientras hablaba de Monsieur de Charlus. A ojos de Brichot, este tenía sobre todo la fascinación que el universitario pedía más que cualquier otra cosa a la vida mundana, y que era ofrecerle especímenes reales de lo que durante mucho tiempo había podido creer invención de los poetas. Brichot, que tantas veces había explicado la segunda égloga de Virgilio, sin saber a ciencia cierta si aquella ficción tenía algún fondo de realidad, hablando con Monsieur de Charlus, encontraba tardíamente un poco del placer que, por lo que sabía, habían sentido sus maestros, Monsieur Mérimée y Monsieur Renan, y su colega Monsieur Maspero, viajando a España, a Palestina, a Egipto, al reconocer en los paisajes y en las poblaciones actuales de España, de Palestina y de Egipto el marco y los inmutables actores de las escenas antiguas que ellos mismos habían estudiado en sus libros. Dicho sea sin ofender, a ese hombre de pro de alta estirpe, me declaró Brichot en el coche que nos devolvía a casa, está simplemente prodigioso cuando comenta su catecismo satánico con un brío un tanto charentonesco y una obstinación, iba a decir un candor, de blanco de España y de emigrado. Le aseguro que, si me atrevo a expresarme como Monseñor Hulse, no me aburro los días que recibo la visita de este feudal quien, queriendo defender a Adonis contra nuestra época de descreídos, ha seguido los instintos de su raza y con toda inocencia sodomita se ha vuelto cruzado. Escuchaba a Brichot, pero no estaba a solas con él.
Así como por lo demás había ocurrido en todo momento desde mi salida de casa, me sentía por oscuramente que fuese, unido a la muchacha que en ese instante estaba en su cuarto. Incluso cuando hablaba con este o con aquel en casa de los Verduri, la sentía confusamente a mi lado. Tenía de ella esa vaga noción que tenemos de nuestros propios miembros y, si se me ocurría pensar en ella, era como se piensa con el fastidio de estar atado a él por una total esclavitud en el propio cuerpo. ¿Y qué chismorrería?, prosiguió Brichot, suficiente para alimentar todos los apéndices de las causeries du lundi, la conversación de ese apóstol. Piense que por él he sabido que el tratado de ética en que siempre he admirado la más fastuosa construcción moral de nuestro tiempo le fue inspirado a nuestro venerable colega X por un joven repartidor de telegramas. No vacilemos en reconocer que mi eminente amigo ha descuidado revelarnos el nombre de ese Febo en el curso de sus demostraciones. En esto ha testimoniado más respeto humano, o si se prefiere menos gratitud, que Fidias, que inscribió el nombre del atleta al que amaba en el anillo de su Júpiter olímpico. El varón ignoraba esta última historia. Inútil decirle que encantó a su ortodoxia. Como no le costará mucho imaginar, cada vez que intercambio argumentos con mi colega en una tesis de doctorado, encuentro en su dialéctica, por lo demás muy sutil, ese aumento de sabor que picantes revelaciones añadieron para Saint-Mauvais a la obra insuficientemente confidencial de Chateaubriand. De nuestro colega, cuya sabiduría es de oro, pero que tenía poco dinero, el telegrafista pasó a manos del varón. Et tout bien, tout honor. Hay que oír el tono con que lo dice. Y como ese Satán es el más servicial de los hombres, obtuvo para su protegido un puesto en las colonias, desde donde éste, de alma agradecida, le envía de vez en cuando unas frutas magníficas. El varón las ofrece a sus altas amistades. Algunas piñas del joven figuraron recientemente en la mesa del Quai Conti, haciendo que Madame Verdurin exclamase sin ninguna malicia: «Debe de tener usted un tío o un sobrino en América, Monsieur de Charlus, para recibir piñas como esta». Confieso haberlas comido con cierta alegría, recitándome in petto el principio de una oda de Horacio que a Diderot le gustaba recordar. En suma, como mi colega Boissier, deambulando del Palatino a Tibur, de la conversación del varón sacó una idea singularmente más viva y más sabrosa de los escritores del siglo de Augusto. Para no hablar de los de la decadencia y remontarnos hasta los griegos, aunque una vez le haya dicho a ese excelente Monsieur de Charlus que a su lado me sentía como Platón en casa de Aspasia. A decir verdad, yo había aumentado singularmente la escala de los dos personajes y, como dice La Fontaine, mi ejemplo estaba sacado de animales más pequeños. Sea como fuere, imagino que no supondrá usted que el varón se haya ofendido. Nunca lo vi tan ingenuamente feliz. Una ebriedad infantil le hizo apearse de su flema aristocrática. Qué aduladores son todos estos sorbonistas, exclamaba arrobado, y decir que he tenido que llegar a mi edad para ser comparado con Aspasia, un viejo carcamal como yo. Ah, juventud mía. Me habría gustado que lo hubiese visto mientras decía estas cosas, escandalosamente empolvado según su costumbre y, a su edad, perfumado como un petimetre. De cualquier modo, bajo sus obsesiones de genealogía, el mejor hombre del mundo. Por todas estas razones, lamentaría muchísimo que la ruptura de esta noche fuese definitiva. Lo que me ha sorprendido es la forma en que el joven se ha revelado, porque desde hace un tiempo había adoptado frente al varón unos modales de prosélito, unas actitudes de laude que no permitían esperar esa insurrección. En todo caso, incluso aunque di omen abertam, el varón no debiese volver más al Quai Conti, espero que el cisma no se extienda hasta mí. Uno y otro sacamos demasiado provecho del intercambio que hacemos, de mi escaso saber y de su experiencia. Se verá en efecto que, si el señor de Charlus no manifestó a Brichot un rencor violento, al menos su simpatía por el universitario decayó bastante completamente para permitirle juzgarlo sin ninguna indulgencia. Y el intercambio,
se lo juro, es tan desigual que cuando el varón me revela lo que su existencia le ha enseñado, yo no podría estar de acuerdo con Sylvestre Bonnard, para quien sigue siendo en una biblioteca donde mejor se vive el sueño de la vida. Habíamos llegado delante de mi puerta. Me apeé del coche para dar al cochero la dirección de Brichot. Desde la acera veía la ventana del cuarto de Albertine. Aquella ventana antes siempre negra por la noche, cuando ella no vivía en la casa, y que la luz eléctrica del interior, segmentaba por las tablas gruesas de los postigos, estiraba de arriba abajo con barras de oro paralelas. Aquel grimorio mágico era tan claro para mí y dibujaba ante mi mente tranquila unas imágenes precisas, muy próximas y de las que enseguida iba a entrar en posesión como invisible para Brichot, que permanecía en el coche casi ciego. Además, habría seguido siendo incomprensible para él, puesto que, como los amigos que venían a verme antes de la cena, cuando Albertine ya había regresado del paseo, el profesor ignoraba que una muchacha completamente mía estaba esperándome en un cuarto contiguo al mío. Arrancó el coche. Permaneció un instante solo en la acera. Desde luego, yo daba aquellas luminosas listas que percibía desde abajo y que a cualquier otro le hubieran parecido totalmente superficiales, una consistencia, una plenitud, una solidez extrema, en virtud de todo el significado que ponía tras ella, como un tesoro si se quiere, un tesoro insospechado para los demás, que yo había escondido allí y del que emanaban aquellos rayos horizontales, pero un tesoro por el que había alienado mi libertad, la soledad, el pensamiento. Si Albertine no hubiera estado allá arriba, e incluso si yo no hubiera querido más que tener placer, había ido a pedirlo a mujeres desconocidas, cuya vida hubiera procurado penetrar, acaso en Venecia, o cuando menos en algún rincón del París nocturno. Mas ahora, lo que tenía que hacer cuando para mí llegaba la hora de las caricias, no era partir del viaje, no era siquiera salir de casa, era volver, y volver por lo menos no para encontrarme solo. Y después de haber dejado a los demás que os proporcionaban desde fuera el alimento de vuestro pensamiento, verse obligado al menos a buscarlo en uno mismo, sino al contrario, para encontrarme menos solo que cuando estaba en casa de los Verduni, recibido como iba a serlo por la persona en quien abdicaba, a la que entregaba del modo más completo el mío, sin tener un solo instante la posibilidad de pensar en mí y ni siquiera el trabajo, puesto que estaría a mi lado, de pensar en ella. De modo que, al levantar una última vez los ojos desde fuera hacia la ventana de la habitación en la que estaría dentro de un momento, me pareció ver el luminoso enrejado que iba a cerrarse sobre mí y cuyos inflexibles barrotes de oro yo mismo había forjado para una servidumbre eterna. Albertine nunca me había dicho que sospechara que yo estuviese celoso de ella, preocupado por todo lo que ella hacía. Las únicas palabras bastante antiguas, a decir verdad, que habíamos cruzado a propósito de los celos, parecían probar lo contrario. Recordaba que una hermosa noche de luna llena, al principio de nuestras relaciones, una de las primeras veces que la había acompañado a casa cuando tanto hubiera deseado no hacerlo y dejarla para correr tras otras, le había dicho: ya sabe que si le propongo acompañarla no es por celos. Si usted tiene algo que hacer, me retiro discretamente. Y ella me había respondido: oh, ya sé que no es celoso y que eso le da lo mismo, pero no tengo nada que hacer sino estar con usted. Otra vez fue en la Raspelier, donde Monsieur de Charlus, no sin lanzar a hurtadillas una mirada a Morel, había hecho ostentación de galante amabilidad con Albertine. Yo le había dicho: bueno, supongo que la habrá asediado muy de cerca, y como había añadido, en tono a medias irónico, he sufrido todas las torturas de los celos. Albertine, recurriendo al lenguaje propio, bien del medio vulgar del que había salido, bien del todavía más vulgar que frecuentaba: ¿qué bromista está usted hecho? Sé de sobra que no es celoso. En primer lugar, usted mismo me lo ha dicho, y además se ve de sobra. Desde entonces nunca me había dicho que hubiera cambiado de parecer, y sin embargo, dentro de ella había debido de formarse sobre este asunto muchas ideas nuevas que me ocultaba, pero que un azar podía traicionar a pesar suyo, dado que aquella noche, cuando una vez de vuelta, después de haber ido a buscarla a su habitación y haberla traído a la mía, le dije, con cierto apuro que yo mismo no conseguía explicarme, pues le había anunciado a Albertine que iría a una velada
y le había dicho que no sabía dónde, quizá a casa de Madame de Villeparisis, quizá a casa de Madame de Guermantes, quizá a casa de Madame de Cambremer, cierto que sin nombrar precisamente a los Verduri. Adivina de dónde vengo, de casa de los Verduri. Apenas había tenido tiempo de pronunciar estas palabras cuando Albertín, con el rostro alterado, me había respondido con esas otras que parecieron explotar por sí solas, con una fuerza que mi amiga no pudo contener. Me lo figuraba. No sabía que pueda molestarla que vaya a casa de los Verduri. Verdad es que no me decía que eso la molestase, pero era visible. Verdad también que yo no había pensado que eso la molestaría. Y sin embargo, ante la explosión de su cólera, como ante esos acontecimientos que una especie de doble visión retrospectiva nos da la impresión de haberlos conocido ya en el pasado, me pareció que nunca había podido esperarme otra cosa. ¿Molestarme? ¿Y qué quiere que me importe? Me tiene sin cuidado. ¿No debía ir también Mademoiselle Vinteuil? Fuera de mí por estas palabras. Usted no me dijo que se había encontrado con Madame Verdurin el otro día. Dije para hacerle ver que sabía más de lo que ella suponía. ¿Que me encontré con ella? Preguntó con aire soñador. Al mismo tiempo a ella misma, como si tratase de reunir su recuerdo, y a mí, como si fuese yo quien hubiera podido decírselo. Y sin duda, para que yo dijese lo que sabía, quizá también para ganar tiempo antes de dar una respuesta difícil. Pero yo estaba mucho menos preocupado por Mademoiselle Vinteuil que por un temor que ya me había rozado y que estaba apoderándose de mí con más fuerza. Incluso de vuelta a casa, estaba convencido de que Madame Verdurin había inventado pura y simplemente por vanagloria la llegada de Mademoiselle Vinteuil y su amiga, de suerte que, al volver, estaba tranquilo. Solo Albertín, al decirme no debía estar allí Mademoiselle Vinteuil, me había demostrado que no me había engañado en mi primera sospecha, aunque de todos modos por ese lado podía estar tranquilo respecto al futuro, porque al renunciar a ir a casa de los Verdurin, Albertín me había sacrificado a Mademoiselle Vinteuil. Además, le contesté con rabia, hay muchas otras cosas que usted me oculta, incluso en las más insignificantes, como por ejemplo su viaje de 3 días a Balbec, dicho sea de paso. Había añadido las palabras, dicho sea de paso, como complemento de incluso las cosas más insignificantes, de modo que, si Albertín me replicaba qué tuvo de incorrecto mi excursión a Balbec, pudiese responderle, ya ni siquiera me acuerdo, lo que me dicen se confunde en mi cabeza, le doy tan poca importancia. Y en efecto, si hablaba de aquel viaje de 3 días que había hecho con el mecánico hasta Balbec, de donde sus cartas postales me habían llegado con tanto retraso, hablaba totalmente al azar y lamentaba haber escogido tan mal mi ejemplo, porque verdaderamente, como apenas le había dado tiempo a ir y volver de todas sus excursiones, en aquella, desde luego, no había habido tiempo para colar un encuentro algo prolongado con quien fuese. Pero por lo que yo acababa de decir, Albertín creyó que estaba al tanto de la verdad verdadera, y que sólo le había ocultado que la sabía. Desde hacía poco estaba convencida, por otra parte, de que por un medio u otro la hacía seguir, o, en fin, de que, de la manera que fuese, yo estaba como le había dicho la semana anterior a André, más informado que ella misma sobre su propia vida. Por eso me interrumpió con una confesión totalmente inútil, pero por no sospechar yo nada de cuanto me dijo y que en cambio me dejó anonadado. Tanta puede ser la distancia entre la verdad que una mentira disfraza y la idea que, de acuerdo con esas mentiras, el enamorado de la mentirosa se ha hecho de esa verdad. Nada más pronunciar las palabras su viaje de 3 días a Balbec, dicho sea de paso, Albertín, cortándome la palabra, me declaró como algo completamente natural. ¿Quiere decir que ese viaje a Balbec nunca ha tenido lugar? Pues claro que no, y siempre me he preguntado por qué fingió usted creerlo. Sin embargo, era muy inofensivo. El mecánico tenía que hacer cosas suyas durante 3 días. No se atrevía a decírselo. Entonces, por bondad hacia él, así soy yo, y luego esas historias siempre recaen sobre mí, inventé que tenía que ir a Balbec. Él se limitó a depositarme en Auteuil, en casa de mi amiga de la Rue de l'Assomption, donde pasé los 3 días aburriéndome como una ostra. Como puede ver, no es grave, no se ha roto nada. Empecé a suponer que quizá usted lo había
Lo sabía todo cuando vi que se echaba a reír a la llegada, con 8 días de retraso, de las postales. Admito que era ridículo y que habría sido mejor evitar las postales, pero no es culpa mía. Las había comprado por adelantado. Se las di al mecánico antes de que me dejase en Auteuil, y luego ese bobo se las olvidó en los bolsillos en vez de meterlas en un sobre y enviarlas a un amigo que tiene cerca de Valve y que debía reexpedírselas a usted. Siempre me figuraba que estaban a punto de llegar. Él se acordó al cabo de 5 días y, en lugar de decírmelo, el muy estúpido las envió inmediatamente a Valve. Cuando me lo dijo, le puse verde. Preocuparle a usted inútilmente es imbécil como recompensa por haberme enclaustrado 3 días para que él pudiese arreglar sus asuntillos familiares. En Auteuil ni siquiera me atreví a salir por miedo a que me vieran. La única vez que salí fue disfrazada de hombre, más bien por broma, y mi buena suerte, que me sigue a todas partes, quiso que la primera persona con la que fui a dar de narices fuera ese judiacho amigo suyo, Bloch. Mas no creo que usted haya sabido por él que el viaje a Valve no existió nunca, salvo en mi imaginación, porque dio la impresión de no reconocerme. Yo no sabía qué decir, por no querer parecer sorprendido ni anonadado por tantas mentiras. A un sentimiento de horror que no me inspiraba el deseo de echar a Albertín, todo lo contrario, se añadía unas enormes ganas de llorar. Las causaban no la mentira misma, ni el aniquilamiento de todo lo que había creído tan cierto, que me sentía como en una ciudad arrasada donde no queda una sola casa en pie, donde el suelo desnudo solo está sembrado de escombros, sino la melancolía de que durante aquellos 3 días pasados aburriéndose en casa de su amiga de Auteuil, Albertín no hubiese tenido una sola vez el deseo, acaso ni siquiera la idea, de venir a pasar a escondidas un día en mi casa, o de pedirme mediante un pequeño blue que fuese a verla a Auteuil. Pero no tenía tiempo de entregarme a estos pensamientos. Sobre todo no quería parecer sorprendido. Sonreí con el aire de quien sabe mucho más de lo que dice. Pero eso es una cosa entre mí. Verá, esta misma noche en casa de los Verdurin he sabido lo que usted me dijo sobre Mademoiselle Vinteuil. Albertín me miraba fijamente con una expresión atormentada, tratando de leer en mis ojos lo que yo sabía. Y lo que sabía y estaba a punto de decirle era lo que Mademoiselle Vinteuil era. Verdad es que no había sido en casa de los Verdurin donde me había enterado, sino en Montjuïc, tiempo atrás. Pero como nunca le había hablado de ello, a propósito, a Albertín, podía fingir que no lo había sabido hasta esa noche, y casi me alegré, después de haber sufrido tanto en el trenecito, de poseer aquel recuerdo de Montjuïc, al que pondría una fecha posterior, pero que no por eso dejaba de ser la prueba abrumadora, un mazazo para Albertín. Por lo menos esta vez no tenía la necesidad de aparentar que sabía y de hacer hablar a Albertín. Sabía, había visto por la ventana iluminada de Montjuïc. Por más que Albertín hubiera dicho que sus relaciones con Mademoiselle Vinteuil y su amiga habían sido purísimas, ¿cómo podría, cuando le jurase, y se lo juraría sin mentir, que conocía las costumbres de aquellas 2 mujeres, cómo podría sostener que, habiendo vivido en una intimidad cotidiana con ella, llamándolas mis hermanas mayores, no había sido objeto de su parte de proposiciones que la habrían obligado a romper con ellas, a menos que las hubiera aceptado? Pero no tuve tiempo de decir la verdad. Albertín, creyendo como el falso viaje a Valve que yo la sabía, bien por Mademoiselle Vinteuil, si había estado en casa de los Verdurin, o bien simplemente por Madame Verdurin, que había podido hablar de ella a Mademoiselle Vinteuil, Albertín no me dejó tomar la palabra y me hizo una confesión exactamente opuesta a la que yo me había figurado, pero que, demostrándome que nunca había dejado de mentirme, casi me causó el mismo dolor, sobre todo porque, como acabo de decir, ya no estaba celoso de Mademoiselle Vinteuil. Así pues, adelantándose, Albertín habló de este modo: «Usted quiere decir que esta noche se ha enterado de que le mentí cuando le dije que fue criada a medias por la amiga de Mademoiselle Vinteuil. Es cierto que le mentí un poco, pero me sentía tan despreciada por usted, lo veía tan entusiasmado por la música del tal Vinteuil que, como una de mis compañeras,
esto es cierto, se lo juro, había sido amiga de la amiga de Mademoiselle Vintel, tontamente creí que me volvería interesante a sus ojos, inventando que había conocido mucho a esas muchachas. Tenía la impresión de que le aburría, de que me encontraba bastante tonta. Pensé que diciéndole que había tenido trato con esa gente, que muy bien podría darle detalles sobre las obras de Vintel, conseguiría un poquito de prestigio a sus ojos, que eso nos acercaría. Cuando le miento es siempre por cariño hacia usted. Ya ha sido necesaria esa fatal velada Verdurin, para que usted descubra la verdad, que además tal vez le habrán exagerado. Apuesto a que la amiga de Mademoiselle Vintel le habrá dicho que no me conocía. Me vio 2 veces por lo menos en casa de mi compañera, pero naturalmente yo no soy bastante chic para gente que se han vuelto tan famosas. Prefieren decir que no me vieron nunca. Pobre Albertine, cuando, diciéndome que había estado tan unida a la amiga de Mademoiselle Vintel, había creído retrasar el momento en que la dejaría plantada, que eso la acercaría a mí. Había llegado a la verdad, como tantas veces ocurre, por un camino distinto del que había querido tomar, mostrándomese más informada sobre la música de lo que yo hubiese creído. No me habría impedido en absoluto romper con ella aquella noche, en el trenecito, y sin embargo, había sido precisamente esa frase dicha por ella con ese fin, la que enseguida produjo mucho más que la imposibilidad de romper. Albertine cometía únicamente un error de interpretación. No fue el efecto que había de tener aquella frase, sino sobre la causa en virtud de la cual debía producir ese efecto, causa que no era el descubrimiento de su cultura musical, sino sus malas amistades. Lo que bruscamente me había acercado a ella, mejor dicho, fundido en ella, no era la expectativa de un placer, y un placer es todavía decir demasiado, un ligero agrado. Era la opresión de un dolor. Tampoco esta vez había tenido yo tiempo de guardar un silencio demasiado largo que hubiera podido inducirla a suponerme sorprendido. Por eso, emocionado de que fuese tan modesta y se creyera despreciada en el ambiente Verdurin, le dije con ternura: pero, querida, puede estar segura de que le daré con mucho gusto unos cuantos centenares de francos para que vaya a hacer de señora chic donde quiera e invite a una cena espléndida al señor y a la señora Verdurin. Por desgracia, Albertine era varias personas. La más misteriosa, la más simple, la más atroz apareció en la respuesta que me dio con aparente repugnancia y cuyas palabras, a decir verdad, no percibí bien, ni siquiera las palabras del comienzo, porque no acabó la frase. No las reconstruí hasta algo más tarde, cuando hube adivinado su pensamiento. Se oye retrospectivamente cuando se ha comprendido. Muchísimas gracias. Antes de gastar un céntimo con esos vejestorios, prefiero que me deje libre una vez para ir a hacerme romper. Nada más decirlo, su cara se puso colorada, asumió una expresión desolada, se llevó la mano delante de la boca como si hubiera podido tragarse las palabras que acababa de decir y que yo no había comprendido del todo. ¿Qué ha dicho Albertine? No, nada, estaba medio dormida. Nada de eso, estaba muy despierta. Pensaba en la cena Verdurin. Es muy amable de su parte. No, me refiero a lo que ha dicho. Me dio 1000 versiones que no cuadraban en absoluto, no ya con aquellas palabras que, interrumpidas, me resultaban vagas, sino con la interrupción misma y el rubor súbito que lo había acompañado. Vamos, tesoro, eso no es lo que usted quería decir. De otro modo, ¿por qué se habría detenido? Porque mi petición me ha parecido indiscreta. ¿Qué petición? ¿La de dar una cena? No, no es verdad. No hay problema de discreción entre nosotros. Claro que sí. Al contrario, no hay que abusar de las personas que uno ama. En todo caso, le juro que era eso. Por un lado, siempre me resultaba imposible dudar de un juramento suyo. Por otro, sus explicaciones no satisfacían mi razón. No cesé de insistir. Bueno, tenga por lo menos el valor de acabar la frase. Se ha quedado en romper. Oh, no, déjeme. ¿Pero por qué? Porque es espantosamente vulgar. Me daría mucha vergüenza decir eso delante de usted. No sé en qué estaba pensando. Esas palabras, cuyo sentido ni siquiera sé y que oí un día en la calle a personas muy ordinarias, me han subido a la boca sin venir a cuento.
No tiene nada que ver conmigo ni con nadie. Soñaba en voz alta. Me di cuenta de que no sacaría nada más de Albertín. Me había mentido al jurarme, un segundo antes, que lo que la había interrumpido era un temor mundano de indiscreción, convertido ahora en la vergüenza de utilizar en mi presencia una expresión demasiado vulgar. Pero esta era desde luego una segunda mentira, porque cuando Albertín y yo estábamos juntos, no había palabras tan perversas, expresiones tan groseras que no pronunciásemos mientras nos acariciábamos. En cualquier caso, en ese momento era inútil insistir, pero mi memoria seguía obsesionada por esta palabra, Caser. Albertín decía con frecuencia Caser du bois sur quelqu'un, Caser du sucre, o más simplemente a ce que je lui ai cassé, para decir que había insultado a alguien. Pero solía decirlo tranquilamente delante de mí, y si hubiera sido eso lo que había querido decir, ¿por qué callarse bruscamente? ¿Por qué ruborizarse tanto? ¿Llevarse las manos a la boca? ¿Rehacer de modo muy distinto la frase? Y, viendo que yo había oído perfectamente la palabra case, dar una explicación falsa. Pero puesto que renunciaba a proseguir un interrogatorio en el que no recibiría respuesta alguna, lo mejor era fingir que había dejado de pensar en ello, y, volviendo con el pensamiento a los reproches que Albertín me había hecho por haber ido a casa de la patrona, le dije de manera bastante torpe, como si fuera una especie de excusa estúpida, precisamente había querido pedirle que viniese esta noche a la velada de los Verduri. Frase doblemente torpe, pues, de haberlo querido, ¿por qué no se lo habría propuesto si había estado con ella todo el tiempo? Furiosa por mi mentira y envalentonada por mi timidez, aunque me lo hubiese pedido 1000 años, me dijo, no habría consentido. Esa gente siempre ha estado contra mí. Ha hecho todo lo posible para contrariarme. No hay amabilidad que no haya tenido yo con Madame Verduri en Balbe, y vaya una manera de pagarme. Aunque me mandara llamar en su lecho de muerte, no iría. Hay cosas que no se perdonan. En cuanto a usted, es la primera falta de delicadeza que comete conmigo. Cuando François me dijo que usted había salido, y verá, estaba contenta al decírmelo, habría preferido que me hubiese roto la crisma. Traté de que no se me notara, pero en mi vida he sentido nunca una afrenta semejante. Pero mientras ella me hablaba, dentro de mí proseguía, en el sueño vivísimo y creador del inconsciente, sueño en el que termina por grabarse las cosas que sólo nos rozan, en el que las manos adormecidas se apoderan de la llave que abre, inútilmente buscada hasta entonces, la búsqueda de lo que Albertín había querido decir con la frase interrumpida, cuyo final me habría gustado saber, y de pronto cayeron sobre mí dos palabras atroces, en las que no había pensado para nada. El culo. No pude decir que viniesen de repente, como cuando en una larga sumisión pasiva a un recuerdo incompleto, a pesar de tratar suave y prudentemente de ampliarlo, permanecemos pegados, adheridos a él. No, contrariamente a mi modo habitual de recordar, hubo, creo yo, dos vías paralelas de búsqueda. Una tenía en cuenta no sólo la frase de Albertín, sino su mirada irritada cuando le había propuesto ofrecerle dinero para que se diese una espléndida cena, una mirada que parecía decir gracias, gastar dinero en cosas que me aburren, cuando sin dinero puedo hacer otras cosas que me divierten. Y acaso fuese el recuerdo de esa mirada que había puesto lo que me hizo cambiar de método para terminar de encontrar el final de lo que había querido decir. Hasta entonces me había hipnotizado con la última palabra, Caser. ¿Caser qué? ¿Qué había querido decir? ¿Caser du bois? No. ¿Caser du sucre? No. Caser. Y de improviso, volver a la mirada acompañada de encogimiento de hombros con que Albertín había reaccionado a mi propuesta de que diese una cena, me hizo retroceder también en las palabras de su frase. Y así vi que no había dicho Caser, sino me faire Caser. Horror. Era eso lo que ella habría preferido, doble horror, pues ni siquiera la última de las furcias y que consienten eso o lo desean, utilizan con el hombre que se presta a ello esa horrible expresión. Se sentiría demasiado envilecida. Solo con una mujer, si le gustan las mujeres, dice algo así para disculparse de que dentro de poco se entregará a un hombre. Albertín no habría mentido
No había mentido al decirme que estaba medio soñando. Distraída, impulsiva, sin pensar que estaba conmigo, se había encogido de hombros. Había empezado a hablar como habría hecho con una de aquellas mujeres, quizá con una de mis muchachas en flor.